Bienvenidos al consultorio, donde... No sabemos, pero sabemos que hoy tienen que saber. ¿Por qué? Porque a la producción se le ocurrió hacer el primer concurso también. Concurso mundial de cultura organizacional. Música de concurso ochentero, por favor. sube Pelayo, La sube. dinámica. sube Pelayo. No. Sacaste la edad. Buenísimo. Yo eso no me lo sé. No, es un concurso mexicano. No se puede. Sube Pelayo, sube. A ver, a mí me encanta, ya sabes, la gamificación de todo. Para un concurso no se diga. De la cultura, me encanta. Pero cuanto más simples sean las reglas, mejor. Ese es un concurso muy sencillo. Es como doble o nada, es como... Yo les lanzo la pregunta, hay opción múltiple, pero les voy a dar el comodín del público. Pero como hay que modernizarnos, os voy a dar el comodín de GPT. Y os voy a dar un tercer comodín que es el de Slack, para que le pregunten al equipo. ¿Sale? Dios, listo. El público aquí presente, multitudinario, que se escuchen los aplausos. El comodín de GPT, que es a la segura, pero solo lo pueden usar una vez. Okay. Rápido, porque os pueden ganar. Ok. Y el tercero, el de Slack. ¿Están listos? Listos. ¿Sí? Slack y GPT. Ya tengo. Bueno, vamos a intentar... Son 5 preguntas. 5 ¿Vale? preguntas. Bueno, no sé Va a si ser cinco. es el episodio más rápido que vamos a tener, habíamos dicho. El episodio rápido. Este es un episodio rápido. Sale 5 preguntas, ¿de acuerdo? Check. Las estoy barajando al azar. No las veas, Dice no las así veas. la primera. Pum, pum. Ok, y es que... ¿Es que la A ver. conteste primero o quién? No. Ok, la Les voy a dar tic-tac, tic-tac para que lo piensen. Voy a empezar por Jaime y luego por el jajaja. Jaime y Adrián. Y tienen que decir si A, B o C. Ok. ¿De acuerdo? Os voy a dejar unos minutos, salvo que pidan el comodín. Si piden el comodín, me digo, comodín del público. Hablamos. Y entonces eligen. Ok. ¿Sale? ¿Estamos? Venga. Primera pregunta. Y dice así. ¿Cuál es el enfoque principal en una cultura de innovación dentro de la organización? Repito. ¿Cuál es el enfoque principal de una cultura de innovación? Arquetipo, innovación dentro de cualquier organización. A. Enfocarse en los objetivos y resultados financieros. B. Buscar el talento que cuestione el sistema y celebre la creatividad. C. Mantener una estructura jerárquica rígida. B. ¿Cuál será? ¿Cuál será? B. Vamos a darle un plot twist. ¿Estás seguro? Seguro. Segurísimo. ¿Por qué? Porque hay que cuestionar al sistema para generar... Y para cuestionar el sistema, detrás hay un trasfondo que es la libertad y la zona de confianza. Un colaborador no se siente capaz de incomodar al sistema si no está en una zona de confianza, si no hay libertad. Y eso es bien importante. Para que tú tengas innovación, para que tú tengas una compañía de colaboración e innovación, tienes que generar los medios, el liderazgo adecuado para tener confianza, ¿verdad? Para que estemos en una zona en la que el colaborador no se sienta juzgado, que tenga libertad de expresión, que tenga capacidades de poder presentar mejoras a lo que hoy existe. Pues, ¿qué creen? ¿Algo que argumentar? No. Cuando hablamos luego de Sácalo. innovación, es que la innovación, cuando hablamos siempre de innovación, la innovación es súper sexy, porque son incrementales, pero te olvidas luego de las pirámides un poco que te sostienen toda la estructura. Entonces, yo siempre que escucho la palabra innovación, siempre me voy primero a renovación, porque la renovación es más funcional, es más inmediata y luego te sorprendes que hay renovaciones que son muy shots, pero como ves la innovación muy lejana, no pasa la acción tan rápido. Entonces, yo voy en la B, pero más enfocado en la Pero él se renovación. adelantó y entonces razonaron su respuesta y la respuesta es... ¡correcta! Punto para Jaime. ¿Cuál es el enfoque principal de la cultura del arquetipo de innovación? Buscar talento que cuestione el sistema y celebre la creatividad.
Prueba superada. Vamos con la Oye, segunda. y dice- José, y que es densidad de talento, que es algo que hemos venido platicando y que surgió. Sí. Y me encanta también lo que decía Adrián como ejemplo de esta renovación, ¿no? O este remix. Y un ejemplo es, ¿qué pasa si tú juntas un taxista con un chofer? Creas Uber. Adelante. Estamos es Me verdad. encanta. Juntas un chofer con un taxi, creas Uber. Reto número 2. Afinen. ¿Qué tipo de cultura organizacional en una empresa se celebran los éxitos del negocio y busca ser el líder del sector? ¿Cómo? Repito. Ahí te van. Enfoque, celebración. ¿Correcto? Todos celebran. Pero ¿qué arquetipo celebra los éxitos del negocio y adicionalmente el ser el número 1 en su sector? ¿Será la cultura de innovación? Alternativa A. ¿Será la cultura colaborativa? Alternativa B. ¿Será una cultura de reto? Sí. Alternativa C. ¿O será una cultura de control? Alternativa D. C, espolvoreada con B. Ay. Super C. A ver, Rafa. C mayúscula. Pero ahora lo dijeron al unísono, entonces es empate. Entonces voy a escuchar la argumentación de la mixología de B con C o de C con B, ¿no? ¿Dijiste C con Dije C con B, que, sea, que como- C es la colaboración. B? Como un Negroni más vermut. Un Negroni más vermut, más llevado hacia el otro, exactamente. O como un Aperol Spritz más cargadito. Más cargadito, a ver. A ver, la colaboración, sin lugar a duda, te permite fundamentar ese statement por el cual está. Sin embargo, el reto mezclado con la colaboración es encontrar esa pepita de oro. Siempre pensamos que las culturas tienen como estas partes polarizantes, ¿no? Si innovo, pues no controlo. Si colaboro, pues no tengo un reto. Entonces, siempre es como A o B, ¿no? Negro o blanco. Y yo creo que encontrar ese sweet spot entre el reto y la colaboración te permite hacer magia en la celebración y encontrar que seas performer, porque una colaboración bien enfocada es una colaboración a performance. Y en tu caso, no hay mix. No hay mix, Es- es reto. Reto. Cultura de reto. Cuando tú tienes una cultura de reto, es llegar al número, es el qué, no es el cómo. La colaboración lleva un poco más el cómo. Y cuando tú quieres hacer una celebración de resultados en una cultura de reto, vas directamente al objetivo. Y hay empresas ahí arquetipaditas buenas. claro. ¿eh? Hay empresas que solo les interesa el qué, que es el Performance. KPI, el performance, el número. Adrián, en buen plan, Sí. estamos en el consultorio. Sí. Si le quieres ganar, Sí. es de opción múltiple y solo uno es la correcta. Déjate de mixologías. La respuesta correcta es la C. Otro punto para Jaime. 2-0. Deja Es que Adrián es un amor. Deja de Colaboro para allá, deja de colabora. conciliar, Sí. deja de mixologuear y céntrate en el concurso. Exactamente. voy- Si no, voy a- a tomar por Voy a saco, ampliar, va. voy a ampliar. Es un placer trabajar con Adrián. O sea, en HD, en la compañía, todo el mundo quiere trabajar con Adrián, porque él invita a 8 personas y a todos. Viva la y agilidad, trabajar la con relación, Jaime la Lastra, ni madres. O sea, yo, venga, no me quiten el tiempo, a lo que vamos, ¿no? Entonces, bueno, para que entendamos, aquí llevamos la de perder a Adrián, porque Adrián es amor. Tercer reto. Vas. Venga. Por favor, presiónale. Ok, vamos a Hasta presionar. el final vamos real. Venga. Vamos a tratar. Según Edgar Schein, ¿Sí? ¿qué es lo más importante que hacen los líderes dentro de una organización? ¿Vas? Redoble. A. Crear y gestionar la cultura. B. Asegurar la rentabilidad de la cultura. C. Promover la innovación de la Ah. cultura a toda costa. Oye, tenía que meter presión. Sí, tenías que... Ah, A ver, ¿la última cuál era la C? Promover la innovación a toda costa.
Aquí ahí está. Yo ya voy a... Usa comodín. Yo voy a usar mi comodín. ¿Comodín? ¿Vas a usar Sí, tu voy a usar comodín? mi comodín definitivamente. Espérame. Comodín GPT, comodín Stack. GPT, mi comodín GPT. Edgar Schein. Sí, es, sí. es líquida CHEIN. Aquí lo- Búscalo. Si lo contesté antes y es buena, nos podemos poner 2-0. Digo 2-2. No, ya No. ya está. No. Si de por sí me estaba supuesto. cuestionando si puedes responder antes de que lea la última de las opciones. Y dije, bueno, si no puse esa regla, es injusto volverla a poner. Para la próxima, esperen a que termine, ¿sale? Pero te concedo el defender la A. ¿Por qué? A ver. Crear y gestionar la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué la A? Bueno, es un padrezote del DEO y lo tenemos siempre Sí. dentro de todos nuestros argumentos. El promover la cultura es, para mí lo más relevante de él es gestionarla, porque es justo la cercanía de pasar a la acción. Entonces, la cultura se gestiona, se trabaja, la cultura es como un, Sí, como un es- caudal de agua y se tiene que labrar diario. Entonces, para mí Es la A. es la... Sí, porque piensan que los que nos dedicamos a cultura estamos aquí en nuestras fumadas esotéricas y, hay y que no, gestionar sí la hay que cultura. tener un propósito, hay que tener una utopía, pero sobre todo 1% propósito, 99% realidad. Y está muy anclado hacia el sociotécnico, hacia el técnico. O sea, sí ronda y tiene esos cruces, porque hay que gestionar. Con la persona al centro. Pero en fin, eso es... a ver, el del comodín, A, B o C. Y el B era, Asegurar la rentabilidad de la cultura. y el C. Promover la innovación a toda costa. Era la A, aunque Era la A, pero está mal escrito, ¿ah? exactamente. Y por eso acudí a porque la cultura no se crea, la cultura existe. Por eso acudí a mi comodín, porque dije, ¡ay! Yo, o sea, técnicamente, la En cultura... estricto sentido, y hoy soy el consultor, no puedes crear de la nada. Esa es una atribución inherente a Dios. Crear es siempre de algo. Por tanto, la creatividad o el diseño o lo que tú quieras decir siempre, efectivamente, es transformar sobre algo que ya Que ya existe, existe. sobre algo que emerge. Pero en el fondo, la cultura, quien gestiona y los líderes sí tienen que cambiarla, transformarla. Evolucionarla. Sí, por eso, técnicamente, esa respuesta es incorrecta Es incompleta o incompleta. o equívoca, pero es la correcta. Sí. Y le damos el punto a... Como- Aquí veo miren, miren, mano miren, negra, miren. ni en el Como- sorteo de la FIFA veo esto. ¡Hombre! Llevamos... ¿Este es el 60º episodio o cuál es? ¿Qué número? ¿El ordinal? A ver si la producción se sabe los ordinales. No se sabe los ordinales. Se conoce más de una persona una hora jugando que toda una vida platicando. Ay, Si estuvo ustedes bueno ese, creen que claro. conocen a Jaime Adrián, llegados a este punto, al episodio número 61, 61º, van a conocer la personalidad de los dones Shit. en su ganar y en su buen perder, porque van Exactamente. 2-1. ¡Eh! Vamos con el siguiente reto, que es el número 4, y dice así. ¿Se conocen la tabla de memoria? De memoria, no Ay, de tanto. memoria y con el peso específico. Con el peso, sí. ¿Qué elemento caracteriza una cultura de control en una empresa? ¿Qué elemento caracteriza a una cultura de control en una empresa? Que los espacios de trabajo sean modernos y disruptivos, que la comunicación se centre en las normas y seguimiento de los KPIs, que se premie la creatividad y la innovación y que a su vez, además de premiar la creatividad y la innovación, pone aquí que los líderes sean cercanos para poder controlar. B. ¿Puedes volver a repetir? Ok. Yo me... El TDA No, se te fue gacho no, aquí. no, güey. ¿sabes qué? Que yo a la producción, o sea, A ver, ¿qué tienes en contra de la no, producción? no. Es que en la pregunta pasada estaba mal el crear y mi justificación, mi argumento, yo sé que tú, que me estás escuchando, sabes perfectamente Que crear... que crear la cultura es un error técnico
grotesco. Entonces no pudo haber sido la respuesta A. Técnicamente ese punto lo podemos debatir. Y ahora prefiero tener claridad. Venga. Yo Repito, prefiero ganar pero el interventor Venga. es José. ¿Qué elemento de los que voy a leer a continuación? Voy a dramatizarlo un poco más y aclararlo más y tener mejor dicción antes de que me caiga la bomba a mí. Caracteriza una cultura de control en una empresa. Arquetipo, control. Que los espacios de trabajo sean modernos y disruptivos. B. Que la comunicación se centre en las normas y el seguimiento de los KPIs. D. Que se premie la creatividad y la innovación y que los líderes sean cercanos para controlar. A, B, C. C. Dale. Elabora tu respuesta. ¿Verdad? Ok. Una cultura de reto. No, de de control. control, perdón. Una No, cultura te digo. de reto, pero ese sí fue mi TDA. Una cultura de control. Es que estamos, ya estoy pensando en el pollito asado. A ver, una cultura de Producción. El premio Un Pollito Asado. ok, a ver, Divertido te ves, güey. el control está directamente proporcionado a las conductas de los líderes. En medida que tenemos un liderazgo que oriente hacia el control, sin duda impacta en nuestra cultura. No solo es nuestro canal de comunicación número 1, y la comunicación no solo son los mensajes, sino también son las acciones. Entonces, esa es la razón. Bien defendido el argumento, pero la respuesta no es la correcta. Pero la defensa tiene mérito. Tiene jiribilla. Tiene mérito y la repescaste. Pero no, la respuesta correcta y nos va a decir el por qué. Don Adrián. El quote de la B es... La comunicación se centra en las normas Ujú. o procedimientos, normas para no adornarme yo, y no me va a decir que ya le adorné. Ajá, lo que dice tal cual, si no te va a quedar aquí a El palos. seguimiento de los KPIs. Sí, a ver, yo creo que la cultura de control, yo creo que de los tres terrenos que exploramos, para mí es la más evidente, clara, típica, estructurada, Sí, se porque es lo centra que es. En normas, en procesos, en De métricas, en A a B, no indicadores. te salgas, performance, tienes que entregar 100 cajas, entregaste 99, tienes 99 de producción, o sea, Es forma, no excepción. Entonces no entiendo. no es la persona, sino es el hecho y el A ver. proceso. Y es muy bonito. Esta pregunta tiene mucho por dónde. ¿Eh? Y eso sí es un key message a ti que estás trabajando cultura, desarrollo organizacional o que llevas comunicación. El mejor canal de comunicación que hoy existe en una empresa Sí, los líderes. no es lo que comunicas a través de un correo o a través de tu tablero. Son las acciones, ¿okay? Las acciones, conductas observables, verbalizaciones y escucha de los líderes. Construye más una cultura de control o de reto el liderazgo que la comunicación. Equívocamente, y eso lo hemos observado en la gran mayoría de las organizaciones cuando llegan a pedirnos ayuda, han centrado la cultura o la construcción de cultura o de procesos de change solamente en el eje central de la comunicación. Construir mensajes y utilizar el correo, utilizar los materiales, las juntas de kickoff. Exactamente. Y ese es el grave error. Ese es un error técnico. Cuando centras o le das el poder a creer que es la comunicación. Y lo más importante siempre es el liderazgo. Esa era mi Déjame dar la vuelta ahí porque no hablamos de comunicación. Sí, ¿cómo no? ¿Qué es más fuerte? La comunicación. El proceso. Perdón. Sí, perdón. ¿Qué es más fuerte en una cultura de control? ¿El proceso o el liderazgo? ¿Qué marca más? En una cultura de control. ¿El proceso o el liderazgo? El liderazgo. ¿Tú crees que sigue siendo Sí, el liderazgo? claro. Más en el control. Yo creo que puede ser. O sea, Sí. no, los totalismos a mí de verdad no me gustan. Yo lo sé. Pero en una cultura donde importa
que donde importa blanco o negro, donde importa llegaste o no llegaste, no te saliste o te saliste de un proceso, es muchísimo más fuerte el proceso. Más bien, el liderazgo es la cura para poder hacer una cultura de control distinto. Pero así, epigenéticamente, una cultura de control es igual a un proceso, a una estructura, a una forma, no en el fondo. Sí, es interesante la discusión, ¿eh? Ya no salimos Sí, de está esta buena. Está bueno. tono del Está buena. concurso, porque yo sí creo que las organizaciones están hechas por personas y que por ende los líderes se aprovechan de los procesos y del control para el poder y para el ego. Con lo cual sí suele haber una... No debería de ser en un estricto así de diseño organizacional, cultural, pues KPI habla, proceso habla, no hay excepción. En principio no hay mucho crecimiento, pero sí Orden. hay orden, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho esa conexión con el liderazgo porque habitualmente se da. Entonces, sobre todo cuando estamos en procesos de cambio, de culturas de control, ahí estás peleándote. Con el sistema, no con el liderazgo. Pero no son los procesos contra quien peleas. Sí. La discusión no es si el proceso se puede mejorar, cambiar, automatizar, digitalizar. El punto es perder el control, el poder y a veces la figura de la persona. La voluntad. Y más si eres un Ego. banco. Acuérdate. Perdamos el control juntos. Sí. Pero bueno. Bueno, no, pero como es un concurso y tenemos este sueño, adoptaunaidea.org, por favor, este insight es brutal, de copy, big idea, vamos a perder el control. Uf, es brutal. A una categoría. Ya la he de presentado banco. 3 veces, no la quieren. Adóptala tú, vamos a perder el control. Yo no me rindo. Está bueno. Tenemos mucho contenido. Punto para Adrián. Dos. Señores. Punto para el desempate. Esto está como. Minuto 90. Oye, esto está como concurso de la Champions, me cae. No, pero esto es Venga. ya casi penales. Ya, Ah, penales. Venga. El que acierten gana. Venga. ¿Están listos? Shoot. Ándale. Esta. Hasta se prendió José. Esa, mira, se va a relamer los bigotes que no trae, pero se los va a relamer. ¿Cuál es uno de los beneficios del proceso de co-creación en Culture Design Lab? Es decir, en nuestro proceso, producto, solución que tenemos con los clientes, ¿qué importancia tiene la co-creación? A. Desarrollar las estrategias individuales sin considerar la colaboración. B. Mejorar la percepción de la empresa durante el proceso de cambio organizacional. C. Fomentar la competencia entre los diferentes equipos con feedback directo. B. ¿Cuál? B. C. Repito. Ay, me encanta. Última pregunta. Desempate orgánico. Iba a ser A, güey, ¿no? Bueno, pudiera haber prórroga, sí. Puede haber prórroga. Entonces, Tiempos extras. ¿Cuál es el rol de la co-creación? Mejorar la percepción de la empresa durante el proceso de cambio organizacional. Ese es el washing. Ese es. Ya está. Bueno, Ya se está hay que darle repitiendo. jiribilla. Fomentar la competencia entre los diferentes equipos con feedback directo. ¿Qué es la C? Defiende tu idea, Adrián. A ver, la co-creación, Sí. desde mi dimensión, tiene 2 puntos. La escucha genuina de las diferentes voces, en modo competencia o no modo competencia, como quieras direccionar y darle línea al hackathon. Pero lo que subyace, lamentablemente para ciertas organizaciones, es un supuesto modelo co-creativo para hacer un check de que estamos haciendo co-creación y estamos escuchando el BOE del equipo para luego hacer lo que se me pegue la gana. Y ese es un error de la co-creación, que es juntar y poner la voluntad de un problema al centro para estresarlo de diferentes puntos de vista y terminando hacer lo que los líderes o los equipos de diseño quieran hacer lo que se les pegue la gana. Y ahí es donde entra el washing.
que es hacer un look and feel de que estoy co-creando, pero estoy haciendo lo que yo quiero. Ahora, no es, como dices, un agilismo de maquillaje, esto sería un agilismo de manipulación vil. Pero ya con doble vueltita ahí, Sí, porque o sea, ya. estás quitando tiempo, estás haciendo muchas cosas. Y sí pasa. Más de lo que creen. Ahora sí, Aldón le perdió la emoción. Porque la respuesta correcta es la B. Tenemos al primer campeón mundial del concurso. El consultorio. Pura organizacional. Pero nos tienes que decir por qué, porque Chanzi te lo quito y lo Ándale. Yo estoy pensando en mi pollito asado. Espero que la producción sí me lo traiga. ¿No? O sea, que me lo traiga. Porque un proceso co-creativo, primero que nada, es es ponernos todos en común. Al final de cuentas, o sea, de un punto de partida. Eso es fundamental en un proceso co-creativo. Y de ahí, el co-crear es que tú perteneces, eres parte del proceso. Cada aportación, la diversidad que tú encuentras, el hilo tensor que hay dentro de esta diversidad, te permite co-crear un bien común. Y eso para mí es lo maravilloso. ¿Entiendes? El origen, el inicio, la diversidad genera hilos tensores y por ende co-creas algo en un común para todos. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me acordé de una junta que estaban determinando los champions de ciertos proyectos que habían salido, ¿no? Y no era un hackathon, no era una co-creación, era un top-down, ¿no? Así casi. A ver, salió este tema en la agenda, ¿quién la agarra? Pues José Luis, ¿no? Ya lo que yo siempre defiendo y promuevo mucho dentro de la co-creación es que, más allá de lo que acabas de decir, que lo doble suscribo, lo que subyace también es la agencialidad de las personas que forman parte del hackathon. Porque al salir de ahí, de esa mesa, nos vamos a los ojos y decir, oye, a ver, José, lo hicimos juntos, lo co-creamos. Entonces, algo bonito dentro del hackathon, así como el cherry on top del hackathon, es justo devolver la agencialidad a las personas que pertenecen dentro de este producto, y cuando nos lo encontramos en el coffee break, cuando lo encontramos en otra sala, cuando nos encontramos en diferentes espacios dentro de las empresas, justo es decir, recordar que lo hicimos juntos, que ese bebé lo hicimos entre varias personas. Entonces, eso es algo muy lindo de la co-creación que luego no se dice tanto. Hace como 15 años nos pidieron rediseñar el ritual de reconocimiento en Nestlé, auspiciado por el fundador Henry Nestlé. Y recuerdo que en la propuesta originaria era hacerlo en Bellas Artes. Estoy hablando hace 15 años, ¿eh? 15 años. Todavía las redes sociales estaban, en fin, bueno, ni siquiera como en su prime, pero estaban empezando. Y les dije, lo más relevante es las historias que va a contar la gente evaluada 3-3 a sus familias haciendo un Bellas Artes. Una green carpet, crecer con bienestar, ese era el lema en ese momento, 3-3 en gigantografías. Brutal. Y el CEO iba a estar presente con una voz en off de Henry Nestlé diciendo extraordinario es más que una palabra, porque ese era el premio. Y el CEO solo tenía que llamar a una muestra significativa de los 3-3, pasarlos al frente y hacerle 2 preguntas. Sin mensajes, sin corte de listón. Y os invito a estas 2 preguntas. ¿Vale? Ahorita. Para que la vayan pensando. ¿Qué pierdes cuando ganas? ¿Qué ganas cuando pierdes? ¿Quién empieza? ¿Qué pierdes cuando ganas? ¿Qué ganas cuando pierdes? Ahí se creían que se iban a ir de rositas del concurso. Está buenazo. Este es el consultorio, señores. Aquí. Yo creo que el ganar o el perder
se ha maquillado o se ha tergiversado más por los que ganan. Y tengo un hijo que es extremadamente competitivo, pero a tope. Y recuerdo que tú en un episodio hablaste de Chispita, de tu Chispita. Ujú. Y yo ahora voy a hablar de esta Chispota, ¿no? Que es una bala para el ganar. Y el otro día, él ama el fútbol, igual que yo. Y le dije, mira, el ser humano pierde siempre más de lo que gana. Siempre. Le dije, ¿cuántos años lleva Messi en las canchas? ¿20? Cerremos números ahí, 20 años. ¿Cuántos balones de oro tiene? Que es el futbolista más laureado en balones de oro en la historia. Tiene 8 balones de oro. ¿Por qué no tiene 20? Perdió más y él pierde más. Y en el terreno del deporte, el perder es algo que debemos yo creo que de aprender mucho del deporte de cuando pierdes. Porque tienes segundos para reflexionar, para hacer una retrospectiva, para levantarte, para hacer lo que es humano, que es levantarte de las pérdidas. Y el educar al ser humano a siempre ganar y estar allá, se nubla de lo más bonito que es lo que vives en las pérdidas. Y en las pérdidas es donde valoras o donde reflexionas lo que tuviste o lo que no tuviste, o lo que tuviste que dejar de hacer o lo que hiciste. Entonces, para mí, ganas más cuando pierdes, sin lugar a duda. Por eso perdiste aposta. Por eso perdí 2-1. Bueno, yo sentí de repente que me estabas dando mi propia respuesta porque, a ver, ¿qué ganas cuando pierdes? ¿Y qué pierdes cuando ganas? Sí. Cuando tú ganas, lo primero que pierdes es la oportunidad de fracasar. Ujú. Y eso es la oportunidad de fracasar cuando nosotros vemos que el fracaso y la victoria o el éxito no son contrarios. O sea, normalmente tenemos como, si lo pudiéramos... 0 o 1, ¿no? 0, como si fueran polos. Ajá, 0 o 10, ¿no? Así, y como si fueran polos, exactamente. Y sucede todo lo contrario. Es que el fracaso y el éxito es 1 y 2. Ujú. ¿Ok? Ujú. Están pegados. Entonces, de la misma manera, cuando tú ganas, estás perdiendo la oportunidad de aprender una manera distinta de cómo ganaste, de aprender una visión distinta de cómo lo lograste. Y eso es lo que pierdes cuando ganas. La oportunidad de vivir una filosofía del error. Y yo siempre lo he dicho y lo mantengo desde hace casi 10 años que empecé a hacer este movimiento, que era filosofía del error. Necesitamos tener en nuestras escuelas una materia que sea filosofía del error. Necesitamos aprender a glorificar al error, al fracaso, como algo bondadoso de que estás en movimiento, que es correlacionado a que te estás moviendo, a que estás intentándolo. El día que no fracasas, el día que no tienes errores, el día que no fallas, ese día te estás yendo. Pero venga. Y fíjate, James, que ahí en medio atraviesa, sí, la seguridad psicológica, check, pero el miedo. El miedo al fracaso o también el miedo a la victoria. Y ese miedo es justo, hay que vivirlo, hay que hacer las cosas aunque estés cagado. Y yo creo que eso es lo que te permite tener la oportunidad, porque cuando realmente y genuinamente pierdes, es no hacerlo. Pero ¿qué es el intentarlo. miedo? Ese es el perder genuino que está atrás, es no intentarlo. Si tú no lo intentaste, abandonaste sin pasar a la acción, abandonaste. ¿Qué es el miedo para ti? Claro, el punto, Máster, José, es que de repente el miedo es esta historia
que te cuentas, es esta interpretación. Y por eso les platicaba un poco que el miedo emana o de una manera puede surgir de nuestras emociones, pero las emociones es una respuesta biológica que dura en tu cuerpo no más de 2 segundos. Lo que sucede después de esos 2 segundos de emoción es la interpretación. La razón. La interpretación de esa emoción. Tú tienes la capacidad de retener y de llevar todos esos pensamientos a esta emoción que tuviste. Y entonces es lo que decíamos la vez pasada y les platicaba del movimiento Anti-Overthink Club, que es esta parte de vamos a salirnos del sobrepensamiento. Porque si estás en un sobrepensamiento, siempre te va a dar miedo fracasar. Y te carcomes. Y te calcome y bueno, te Y centras en lo este negativo. consultorio donde no sabemos nada, en este concurso que no sirve para nada. Aquí el que gana es el que más aprende, con lo cual salimos los ¡Ganadores! 3 empatados. Y yo lo que aprendí... Les voy a compartir mi pollito asado. Bueno. Bueno. Y la producción dice, ¿y nosotros? Pechugas para todos. Y yo me voy con que además de aprender en la escuela raíces cuadradas, deberíamos aprender inteligencia emocional. Claro. O que la materia se llame aprender a perder. Ujú. Más directo. El día que nuestros hijos tengan esa materia, el mundo ha cambiado. Y la doña María Félix Godín. Godín. Lo que no sabe la gente es que María Félix, su segundo apellido es Godín. Entonces, por eso tanto. ¿Es en serio? María Félix Godín, de veras. Okay. Más sabe RH por encuestas que por experiencia. Madres. Doña. Se está... No, se está soltando. Se está soltando. ¿Y sofisticando. no tendrán una inteligencia artificial? Porque Estaría- cada episodio se va superando, ¿eh? Mm. ¿Y cómo cerramos el episodio de hoy? Mira, si ya llegaste hasta acá, ya. Ya es parte de la familia. Es parte de la familia. Es más, vuélvete un Es más, evangelizador. nos quedan nuestras parejas, los primos, Nuestros hijos de hay veces que hijos le ponen también, like. ya nos están haciendo caso, ya casi no queda nadie. Hijos, no pierdan el tiempo, no jodan. Suscríbanse y pónganse a estudiar raíces Hasta cuadradas. Shore. No le den like, no le den like. No, Adrián, manches, ya. quítanos el like de aquí. Sí, Shore Studio está preocupado porque justo nos digo, porfa, no digan eso, porque el día que lo logren, ¿de qué vamos a comer nosotros? Entonces, Shore Studio es el que nos da like y el que está subiendo la audiencia. No El hagan enemigo trampa. está en casa. Claro. El enemigo es Shore Hackers Studio. rusos contratados para dar like, porque yo he visto muchos comentarios en ruso. Ok. Pero sí comenta. Sí, comenten. Comenta. Ahí Danos sí. ideas. Felices. Un abrazo. Hasta pronto.